En el campamento orábamos con Danila y Danila me decía que tenía que soltar. Yo no entendía lo que era soltar. Creo que la prédica no está por ahí el título, pero el título es Soltá. Y me costaba ese concepto, ¿no? Digo, ¿qué cosas soltás? Soltás lo que tenés agarrado. Soltás lo que vos no querés que se vaya. Y yo pensaba, digo, pero yo no, o sea, yo por mí, lo que Danila particularmente cuando oraba decía que tenía que soltar, digo, pero si yo no, por mí que se vaya, por mí, a mí no me duele, a mí no me molesta, pero había una falta de perdón tan grande. Y cuando Dios quiere trabajar en tu vida, necesita que sueltes, necesita que dejes de tener ese control, que quieras ejercer ese control. De pronto, por ahí tenés que soltar una angustia o tenés que soltar perdón sobre alguien, entonces ahí soltás ese rencor que traes o ese enojo o la tristeza, porque la tristeza está buena, nos ayuda a procesar cambios y tiempos. Yo hoy oraba con Zaira, estaba súper triste porque mi mamá no está óptima de salud y obviamente uno de los padres los quiere ver súper bien. Y cuando ves que tu papá o tu mamá no está bien, obviamente el corazón se pone triste. Pero venía en el viaje, ¿no? Y yo lloraba, paraba un ratito en algún pueblo para poder llorar, porque no podía llorar mientras manejaba, porque tenían los ojos así y no podía ver el camino. Entonces paraba un ratito, paraba en Azul, paré en Olavarría, paré en Las Flores, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y siempre Dios me decía, soltá. Y yo decía otra vez esa palabra, pero ¿cómo hago para soltar? ¿No? Entonces, bueno, en Efesios, no sé si lo tienen por ahí, Efesios 4, 17 al 18, me llamaba la reflexión, ¿no? Viene larga la reflexión, pero va. Espera. Acá. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivas como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Y había palabras de esta partecita que me llamaban la atención, ¿no? El entendimiento entenebrecido y esta parte donde dice que tienen la mente llena de oscuridad y que vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Eso es quien no tiene la luz de Cristo. Esto pasa cuando las personas no conocen a Dios, cuando no se acercaron, cuando no experimentaron su sabiduría, su perdón, su amor, la claridad que Él te da. Estás como con la mente confundida. Y con la mente confundida es muy difícil pensar. Cuando vos estás con el enojo o con la tristeza o con la culpa o con eso que te mantiene la mente ocupada, pero mal ocupada, porque vos podés estar pensando todo el tiempo en cómo agradarle a Dios o podés estar pensando en cosas lindas, que bueno, más adelante ahí lo vamos a leer, pero cuando vos estás pensando en estas cargas que no vienen de Dios, en estas mochilas que no son de Dios, la culpa, ¿cuántas veces cargamos con culpas? ¿Cuántas veces cargamos con condenas? Y eso no viene de Dios. De Dios viene la convicción de que hay algo que no está bien. De Dios viene el saber que vos tenés que perdonar a alguien. Pero de Dios no viene el decir, mirá, ya se murió, ya está. Vos ya no lo perdonaste y todo lo que no hiciste ya no lo vas a poder hacer. Y todo el dolor que le causaste ya no lo podés arreglar. Eso no viene de Dios. Entonces, cuán importante es poder dejar de vivir como vivíamos antes. Cuando yo venía en el camino pensaba, digo, bueno, está bien, si esto me duele un montón, pero Dios me está diciendo que lo suelte. ¿Por qué? Porque yo tengo un Padre celestial que se va a encargar de todo aquello a lo que se tiene que encargar. Y no soy yo Dios.
Yo no decido cuándo las cosas pasan o dejan de pasar. Es Él. Entonces, nosotros acompañamos los procesos, obviamente, de la gente que está pasando por una dolencia. Nos dolemos con quienes se duelen, pero no nos abandonamos a la tristeza. No dejamos que nuestra mente se turbe y no podamos pensar. No nos detenemos en esa mochila o no cargamos con ese peso que es imposible sostener durante tanto tiempo. Más adelante, en Efesios 4, 23 y 27, decía, en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y acá se está refiriendo al Espíritu Santo. Esa vocecita que me decía, ¿qué haces? Volvé a ese negocio que esa señora quiere escuchar de Dios, de Jesús, y estás ahí. Y es tu boca la que voy a usar. Esa vocecita que me decía, bueno, Sami, soltá esto que Daniela está viendo en oración. Soltalo, porque yo estoy pidiendo llenura del Espíritu Santo, pero no tengo espacio para que el Espíritu Santo siga llenando mi vida, porque sigo acumulando cosas que no son de Dios, que no me hacen bien, que no le están haciendo bien a mis relaciones familiares. Entonces, está bueno que uno pueda aprender a soltar. Uno, en las peticiones de la mayoría de los que estamos acá, muchos, y en el campamento los chicos también lo compartían, querían llenura del Espíritu Santo. Y muchos recibieron el bautismo del Espíritu Santo después de perdonar, porque hay algo que soltaron, hay algo que dejaron atrás, hay algo que ya no sirve, una mochila que ya no querían cargar, y ahora sí tienen espacio para la llenura del Espíritu Santo. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Y eso es terrible. Muchas veces nos pasa, ¿no?, que el enojo nos hace hacer o decir cosas que si las hubiésemos pensado, tal vez no las hubiésemos hecho. Siempre nos escudamos o a mí me tienta mucho cuando te dicen, bueno, pero Jesús se enojó. Bueno, pero Jesús se enojó cuando estaban manoseando las cosas de su Padre, cuando estaban maltratando las cosas de su Padre. Y no fue un enojo que lo continuó. Fue un enojo en el que Él actuó y quedó. Nosotros a veces nos enojamos y seguimos con el enojo y lastimamos al otro. Y eso no es estar en el Espíritu. Cuando vos te enojás, el pastor a veces nos tira la oreja, pero después nos sigue dando y dando y dando. Y es porque es celoso de las cosas de Dios y porque nos ama y porque nos quiere hacer crecer. Dios actúa de esa manera. Él nos ama, nos quiere hacer crecer y tenemos esta emoción que la puso Él en nuestro corazón, el enojo. No es algo malo. Nosotros en la escuela cuando trabajamos con los chicos las emociones, ya ni me animo a decirle que son emociones negativas el enojo. No es algo negativo, es algo que Dios creó y permitió en el corazón. El tema es lo que vos hacés con ese enojo. ¿Cuánto vos le permitís a ese enojo? En la Biblia te está diciendo, ¿te enojaste? Bueno, pero no peques. ¿Te enojaste con tu esposo? ¿Te enojaste con tu esposa? ¿Te enojaste con tu hijo? Es súper común. Pero no peques, no lo insultes, no busques lastimarlo, no busques venganza, porque la justicia siempre es de Dios. Nosotros cuando pensamos en hacer justicia, pensamos en lastimar al otro tanto como lastimaron a nosotros. Y no es esa la justicia de Dios. Dios no se mueve de esa manera. Cuando pensaba en esto de soltar, yo decía, ¿cuántas cosas uno a veces acumula? ¿Cuántas heridas
porque decís, no, pero el cristiano no se enoja, no, pero el cristiano esto, no, pero el Hijo de Dios, pero a mí me va a sanar Dios. Listo, no hay problema, Dios se va a encargar de mi herida. Sí, Dios se va a encargar de mi herida, pero yo tengo que abrir la boca y decir, mirá, esto me está lastimando. Mirá, yo esto no lo quiero más, porque la boca que Dios nos da y el entendimiento es para que podamos aclarar las cosas. Muchas veces dentro de la iglesia también el hermano no te saludó y vos te enojaste o te pusiste mal y decís, bueno, es una pavada, no le voy a decir nada. Pero en el momento en que te lastimó, tenés la libertad de acercarte y decir, mirá, esto pasaste y no me viste. Algo tan simple, tan sencillito, y no dejás que en tu corazón se vayan formando heridas. Alguien recién cuando el pastor nos permitía mandar el mensajito me decía, estoy en camino. Ay, dije yo, qué bueno, voy rota. Y yo decía, ay, entendí eso de estoy rota. Porque a veces tenés un montón de heridas, a veces cargás con miedos, con ansiedades. A veces tal vez lo que estás viviendo no es tan terrible, pero vos ya proyectás a futuro y desencadenás una serie de situaciones que decís, por ahí no pasa eso, pero en tu mente ya está. Y entonces empezás como a cargarte y empezás a romperte y empezás a entristecerte y empezás a luchar sin ni siquiera estar el gigante delante tuyo. Y otra vez se me viene esto, ¿no? Cuando esta persona me dice, y estoy rota, lo primero que pensé, soltá. Eso que te está rompiendo, déjalo. Anda a los pies de Cristo. Cuando Miriam dirigía la alabanza, parecía a propósito y yo no había hablado con ella de lo que yo tenía pensado compartirles. Y cuando cantábamos a tus pies, está mi corazón, era la verdad que después de 6 días de torbellino, 6 días de tratar de sostener y de sumar en vez de restar, de ocultar lágrimas, 6 días donde no sabía con quién hablar, 6 días donde yo digo, ese lugar es el mejor lugar. ¿A quién le contaba yo mis penas que me pudiera sanar? Porque yo no quería contar lo que me pasaba, no me hacía falta, yo quería que me sanara lo que me estaba doliendo. Y ese lugar, a los pies de Dios, ese lugar donde nadie me condena, ese lugar donde nadie te señala, ese lugar donde tan solo Dios te entiende y te llama a que dejes y que sigas con Él. A veces decimos, bueno, yo en oración, ¿no? Dejo esto a tus pies, pero terminaste la oración, lo agarraste y te fuiste. Yo no sé si les pasaron con sus hijos, vieron que decís, bueno, dámelo, y el nene no lo suelta, dámelo, y no lo sueltan, y vos decís, pero ¿me lo estás dando? ¿Cuántas veces no? Parece como que queremos darle algo a Dios, pero no nos animamos a soltarlo. Entonces, salimos de la iglesia o salimos de su presencia y seguimos con el dolor. Y ese dolor nos condiciona, porque es entendible que cuando alguien te lastima, vos algunos recaudos tenés, pero cuando vos seguís recordando con dolor y cuando toda tu conducta se basa en esa lastimadura, entonces no soltaste. En Efesios del 20 al 30, de esa partecita del 23 al 27 me llamaba la atención la palabra renovados. ¿No? Como cuando vos vas a los pies de Dios, Él te renueva. Y entonces sentís que estás muy cansado, muy agotado, pero Dios te renovó y volviste de otra manera. Recién en la alabanza Dios ministraba mi corazón y yo digo, claro, esto es que estés renovado. Porque cuando yo entré a la iglesia, lo primero que hice fue irme al kinder porque necesitaba no llorar, necesitaba quitarme la angustia que tenía, pero no sabía cómo. Ya había orado con Zaira, había orado sola en casa y no se me pasaba. Y cuando estábamos acá en la alabanza, digo, claro, esto es que Dios te renueva. Que realmente le crees cuando vos ponés tu problema en sus manos y lo dejás ahí y confías que Dios es Dios, que Dios gobierna. Dios no se va a poner a vigilar si su palabra se cumple. Dios la hace cumplir. Entonces, cuando vos decís, todos los planes de Dios son buenos y agradables para quienes lo buscan.
Entonces ahí se me va un montón de carga, porque yo sé que las cosas van a ser como Dios las tiene pautadas. Y así como en esta oportunidad el viaje a Pringles me sirvió para acompañar a mi mamá, para poder estar con ellos también, la palabra de Dios llegó a oídos de una mujer que nadie le había hablado, según lo que ella me había dicho. ¿Cuántas veces, si nosotros soltamos esa preocupación, esa angustia, ese dolor, ese enojo, la culpa, la vergüenza de abrir la boca, por ahí Dios te pone a alguien adelante tuyo, pero vos decís no, porque si yo le digo, y capaz que no cree en Dios. No, capaz que nunca, no, qué vergüenza, qué papelón. Y si vos soltás esa vergüenza y te disponés a escuchar la voz de Dios, es impresionante. Cuando el pastor recién decía lo de los mensajitos, me pongo a orar, digo, Señor, ¿a quién? Porque la persona que yo había pensado no tenía WhatsApp. Y cuando la persona me contesta y me pone, estoy rota, digo, ay, qué momento justo. Qué bueno no haber pensado que porque hace mucho yo no la veía, ni me iba a mirar el teléfono. Qué justo que esa persona necesitaba que alguien le recordara cuánto Dios la ama y cuánto ella es querida por Dios, cuánto Dios no nos olvida. En Efesios 29 al 30. Efesios 4. Ahí vamos, Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y acá, para un cachito, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si vos te concentrás en lo que decís y si vos tomás el ejercicio de cuidar lo que sentís y lo que pensás y de qué estás llenando tu corazón. Una vuelta el pastor me decía, vos decidís o alimentás la carne o alimentás el espíritu. Entonces, uno decide en qué ir pensando, qué ir hablando, qué ir escuchando. Vos decidís. Para los nenes chiquititos hay una canción que dice, cuida tus ojos lo que ven, pues tu Padre Celestial te vigila con afán. Decís, vos sos el responsable de cuidar lo que ingresa a vos. Vos te dejás llenar por lo que ves, por lo que escuchás, y después eso es lo que das. ¿Cuántas veces nos pasa? Hay el hombre que viene a predicar de los Gedeones, ¿cómo se llama? Que me olvidé el nombre. Claudio. A mí me pasa que cuando lo veo a Claudio, siento una paz. Él te transmite paz. Y yo digo, ¿cuánta paz tendrá él para que... Es como un perfume. Pasó por al lado y decís, pasó Claudio. Porque te da paz. Hay gente que te llena de paz. Como también hay gente que vos la ves venir y ya te encrespás, ¿viste? Que decís, no, hay algo acá que no puedo. Y esa gente que te llena de paz, esa gente que te sonrió y ya te alegró el día. Que tienen esas miradas tranquilas, ese andar tranquilo, que vos tenés ganas de abrir el corazón. Cuán importante es que vos cuides lo que decís y que seas consciente que todo lo que vos tenés adentro es lo que vas a dar. Entonces, otra vez esta palabra, soltá los viejos hábitos. Soltá aquellas cosas que no le permitan al Espíritu Santo llenarte. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Y si les ha garantizado que serán salvos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. No entristecer al Espíritu Santo. Esto me impactó. En una prédica en estas vacaciones, de toda la prédica lo que me quedó fue que Jesús está siempre. Nunca se va. Entonces, cuán importante el Espíritu Santo está siempre. Nunca me deja. Cuán importante es, bien por esa manera, cuán importante es que vos tengas cuidado de lo que vas mirando por la calle, de lo que vas a decir. Antes de decirlo, acordate que Jesús está acá
que el Espíritu Santo está acá. Entonces, cuando vos vas a criticar a alguien, porque a veces decimos, no, pero es una crítica constructiva. No, no es una crítica constructiva. Estás criticando, estás hablando mal de alguien. En toda la Biblia, cuando Jesús habló mal de alguien, hay una expresión muy simple, te cortó el rostro. Cuando alguien se hace el desconocido, ¿viste? Decís, éramos re amigos y de pronto, no sé, pintó cualquiera y no me saludaste, no me conociste, estoy pasando una situación, no venís, no me llamás. A Jesús Pedro lo negó 3 veces. Y sin embargo, Jesús tuvo una actitud de amor para con él. ¿Y cuánto sana el corazón del otro, ¿no? ¿Cuánto podemos ser de bendición para aquellos que nos rodean? Y en esto de saber que el Espíritu Santo está con nosotros, ¿cuánto cuidado tenés que tener? Porque acá en la iglesia, o al pastor, o a tu familia, vos podés hacerles pensar que estás bien, que no pasó nada, o podés hacerles creer que sos una muy buena persona, pero Dios ve lo profundo de tu corazón. Dios está en lo profundo de tus pensamientos. El Espíritu Santo está todo el tiempo, te hablan los sueños. El Espíritu Santo no te abandona, no te deja. Entonces no lo entristezcas, porque es real. Porque te habla cuando te vas de un lugar sin hacer lo que Él te mandó a hacer. Porque prepara el terreno para que vos abras la boca y declares su palabra. Cuán importante, llenate de la palabra de Dios. Cuán importante, si tenés un tiempito y tenés las posibilidades de mirarte un reggaetón, una película de terror, o escucharte una prédica, una alabanza. Yo sé que capaz que decís, ay, pero bueno, entre una peli de terror y una alabanza, bueno, vos fijate de lo que te está llenando. Porque hay muchas películas y muchas cosas que hoy en día están, que hasta que parecen inocentes, decís, no, pero si es para chicos. Y es terrible el contenido espiritual que tienen. Y te está llenando. Y muchas veces dejás que tus hijos se llenen de eso. Entonces, fijémonos, ya que sabemos que el Espíritu Santo está siempre con nosotros, de cuidar su presencia. Cuidar su presencia en nuestra forma de hablar, de comportarnos, de pensar. Esa intimidad que solamente vos la sabés vos y la sabe Dios. Cuán importante es tener ese cuidado. 29-30 yo lo había leído. Bien. Y lo último de Efesios, que es el 31 y el 32, y después nos vamos a Primera de Pedro, así que no es lo último, pero vamos bien con el horario. Dice, líbrense de toda amargura. Soltá la amargura. Soltá ese vecino que te enoja. ¿Viste ese que te pone la música alta? Bueno, soltá. No te enojes. Deja. Si podés, te acercás y con mucho amor le decís, mirá, la hora de la siesta, o no sé, nos fijamos. Pero soltá, no te quedes con ese enojo. Ese compañero de trabajo que te molesta, ese compañero en la escuela que te molesta, no te quedes con ese enojo. Soltalo, pero soltalo de verdad. Realmente llévalo a los pies de Dios. Realmente perdoná. Perdoná se perdona por obediencia. A veces no lo sentís. Perdoná y dejá que Dios te muestre cómo tenés que actuar. Porque Dios no te va a dejar en ese lugar sufriendo. Pedile a Dios revelación. Pedile a Dios que te muestre. Pedile a Dios que te indique. Porque es impresionante. Y a lo largo del tiempo, esto de escribir las peticiones, es buenísimo porque pasa el tiempo y vos ahí podés ver cómo Dios fue obrando. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Es muy duro cuando las madres nos enojamos, porque lo que nosotras soltamos sobre nuestros hijos tiene incidencia. Somos las madres, somos los padres, somos esas personas que Dios pone en la vida para guiarlos. Y de pronto, no, porque sos un vago, salí de acá, no te soporto más.
Y es terrible eso. Acá en Efesios nos está diciendo, líbrate de toda furia, de todo enojo, de toda palabra áspera. Cuidado cómo les hablamos a nuestros hijos. Cuidado cómo le hablas al que tenés al lado. Líbrate de toda palabra áspera. Aunque esa persona te enoje, aunque esa persona te llene de furia, líbrate de la palabra áspera. Pedile a Dios que te dé revelación y te dé palabra de sabiduría. A veces la persona se resiste. Entonces vos decís, bueno, tampoco te voy a ir a saludar si no me querés saludar. Pero lo hago con mucha paz, respeto tu espacio físico y sigo de largo, pero no. Y sigo caminando. Con mucha amabilidad, bueno, no querés, no hay problema, pero librarse de las palabras ásperas y librarse del enojo es una cuestión de obediencia. Lo vas a hacer, te va a costar, pero soltá perdón sobre esa persona o sobre esa situación. En 1 de Pedro 5, 7 y 8, y este versículo me llegó muy de cerca en este momento. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Si yo pensaba, mi mamá, ella tiene ahora una herida en el pie que es muy grave, es profunda, y es una persona que tiene diabetes. Entonces, las personas que tienen diabetes tienen que cuidarse muchísimo los pies porque además no cicatrizan con facilidad. Bueno, ella tuvo una herida muy fuerte, una infección muy grande. Entonces, yo venía, todavía esto no se terminó. Ella el viernes tiene que volver a ir otra vez y es difícil, estamos esperando a ver qué es lo que le van a decir. Entonces Dios me decía, escúchame, Sami, poné tus preocupaciones y tus ansiedades en mis manos. Yo no puedo hacer nada. Sí pude, mientras estuve allá, poner mi mano sobre la herida de mi mamá y empezar a orar. Sí pude hoy a la tarde decirle, mami, ¿te estás curando? Bueno, poné tu mano y empezá a orar, que por las llagas de Cristo esa herida se sana, que retrocede la infección. Eso sí lo puedo hacer. Pero la angustia, mi carga, lo que hoy me hubiese hecho que yo le dijera al pastor, no, mire, pastor, estoy muy cansada. Pastor, no estoy en condiciones de dar una prédica porque no paro de llorar. Mi marido, la verdad que lo bendigo, todo este tiempo me estuvo aguantando un montón. Desde que llegué, que lo miro, y viene y te abraza. Tenés que cocinar. Sabe de cocinar. Entonces, poné las preocupaciones. Eso que te hace estar rota, eso que te hace estar roto, eso que parece que no llega. A veces pienso en el terreno de al lado. Digo, ay Señor, cuánta falta, cuánto bien que nos haría, cuánta necesidad. Hace poquito escuché una chica que la echaron de la casa y me pedía a ver si podíamos encontrar asilo. Y yo digo, ¿qué haces? ¿Cómo haces? Porque uno no es Superman, porque uno no está en todos lados, porque no tenés todos los recursos. Pero Dios me decía, escúchame, poné las preocupaciones tuyas en mis manos. Entonces, otra vez, eso es soltar. Querer dejar de tener el control, porque queremos tener el control de todo. ¿Y cómo haces ahí entonces para dejar que Dios obre? Si sos vos el que le vas diciendo a tu esposo o a tu esposa que todavía no conoce a Cristo, porque vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer esto, y si vos no haces esto, y si vos no haces esto, y te estás perdiendo por ahí de ver las cosas hermosas que sí hace. Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos por amor. Yo, gracias a la oración de mis padres, llegué con mucho amor, sin ninguna situación terrible de dolencia. Pero Dios nos llama. Bueno, mientras Dios llame a esa persona por la que vos estás orando, soltala. Dejá, no te preocupes, no te enojes con la persona. No estés queriendo que la persona haga lo que vos querés. ¿Invitarla a los cultos? Sí, ¿planear las cosas como para que la persona pueda asistir? Sí. ¿Compartirle alabanzas? Obvio. La persona, vos sabés que está pasando un momento difícil, ¿querés orar? Genial.
Pero enojarte porque la persona se cierra o frustrarte, y lo digo porque es lo que me había pasado, no sirve. Porque entonces ahí no estás dejando las cosas en manos de Dios. Estén alerta, y lo había leído en un versículo de Efesios arriba. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Como decía el pastor, el diablo no se toma vacaciones. El diablo va a encontrar la manera de arrebatarte algo para que vos te duela y te enojes, porque cuando uno está triste, por lo general los duelos, y sobre todo de las personas que uno ama, son muy dolorosos. Muchas veces uno se enoja con Dios. Entonces, el diablo está muy atento, no se va a tomar vacaciones. Capaz que ese trabajo que vos tanto querías, que casi que lo agarrabas y no, se lo dieron a otra persona. Ese puesto ya no es más tuyo. Y entonces otra vez la tenés que volver a remar y otra vez tenés que volver a esperar. Y el diablo está ahí sabiendo. Cada uno, el diablo sabe cómo tirarte ahí y hacerte picar. Cómo hacer para que vos pienses que no sos amado, que no vales la pena, que no lo vas a lograr, que no vas a poder, que a vos Dios nunca te va a hablar, que ni te mira. Y resulta que Dios está todo el tiempo queriendo acercarse. Somos nosotros los que no soltamos algunas cosas y Dios te quiere dar llenura del Espíritu Santo y vos no tenés cómo agarrarlo, no tenés cómo acercarte, no tenés cómo abrir el corazón, porque estás continuamente trayendo cosas a tu mente que no son de bendición. Este versículo de 1 Pedro, cuando lo leía hoy, yo lo hubiese descubierto antes, hubiese pasado 7 horas, capaz que el viaje lo hubiese hecho en menos, porque no hubiese tenido que parar tanto tiempo. Recordar que vos tenés que poner todas las preocupaciones y todas las ansiedades. Las ansiedades, la ansiedad está comprobado clínicamente que produce problemas físicos, reales. Tu cuerpo se enferma. Cuando el Espíritu Santo no ministra tu espíritu y tu espíritu no controla tu alma y tu alma hace desastre, tu cuerpo la pasa horrible. Y ahí salen un montón de enfermedades. Y ahí vienen un montón de contratiempos. Entonces, yo sentía de compartirles, porque es lo que me tocó directo, esto de soltar. Soltá las cosas en manos de Dios, pero soltalas de verdad. Deja de angustiarte y cuando tengas ese pensamiento, esa opresión. Hoy cuando me sentía mal, Zaira oraba y me decía, repetí conmigo. Cancelo toda opresión que quiera venir sobre mí. Yo, claro, sí. Todo eso que me está queriendo bajonear, todo eso que me está queriendo hacer cerrar la boca, todo eso que no me deja pensar con claridad, que está turbando mi mente, no, yo no lo quiero, porque eso no viene de Dios. Yo quiero lo que viene de Dios, la paz que siento ahora de saber que mi mamá está en manos de Él, que su pie está en manos de Él. Bendigo la mano de los médicos que la van a estar curando. Y entonces relajo y me puedo ocupar de otras cosas. Me puedo ocupar de mi familia, me puedo ocupar de mi trabajo, me puedo ocupar de escuchar qué es lo que Dios está queriendo, dónde me está necesitando, porque allá ya no me necesita y ahora estoy acá. Pero si yo estoy acá con la mente allá, no me sirve. Entonces, soltemos todo eso que nos quiere cansar. Es difícil. Una vuelta una prédica, una pastora subió con era algo livianito en la mano, pero después de estar así unos 15, 20 minutos, se te empieza a vencer el brazo. Entonces, eso que por ahí para vos es liviano, capaz que esa cosita que tenés ahí guardada, que no la querés decir porque te parece que no, soltá. Soltá y empezá a vivir como Dios quiere. Dios tiene una vida pensada para vos. Ese enojo que no resolviste, resolvelo. Mucho más cuando nos toca en la familia o nos toca en la iglesia, que nos hace apartar, que hace que, no, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir si fulanito, si menganita, si... Acércate, siempre las cosas se arreglan hablando. Cuida tus palabras y llénate del Espíritu Santo. Amén.